Estamos celebrando este 25º domingo del tiempo ordinario. Cada domingo vamos escuchando la palabra de Dios, que sin duda es la mejor escuela para crecer en la auténtica sabiduría. Una palabra que va contrarrestando la mentalidad que el mundo nos inculca, y por eso cada domingo también, al comulgar con el resucitado, recibimos ese alimento para el camino. Este domingo la palabra de Dios nos advierte de varias realidades importantes. La primera es la suerte de los justos. Debemos tener claro que los profetas estorban. La segunda realidad importante es buscar la auténtica sabiduría, la que tiene como actitud fundamental la humildad y el servicio. Y la tercera realidad importante es que se nos invita a colaborar en el reino de Dios, rechazando buscar nuestros propios intereses, los mejores puestos para salir en la foto. El libro de la sabiduría nos recuerda en este domingo que los impíos no soportan a los justos y que intentan por todos los medios desprestigiar al profeta para no tener que aceptar su mensaje o su denuncia. Esos impíos decían: le someteremos a la prueba de la afrenta, y así se desautoriza su mensaje, que en el fondo es lo que les estorba. Y si eso falla, se le aplica la tortura física o moral. Y si eso también falla, lo condenamos a una muerte ignominiosa, como hicieron, por ejemplo, en el año 1980, aquel 24 de marzo, con Monseñor Romero en El Salvador. Era un personaje molesto e incómodo, porque denunciaba las injusticias que se estaban cometiendo contra los preferidos de Jesús. Todos aquellos que quieran vivir en gracia de Dios y con fidelidad y con coherencia su fe, se van a convertir en blanco de otros muchos que se sienten denunciados y atacados. Seguir a Jesús conlleva soportar en su propia carne la difamación, la mentira y toda clase de daños morales e incluso físicos. Hoy también siguen muriendo muchos cristianos por causa de la fe. Y estos hermanos nuestros no son noticia en muchos medios de comunicación, por no decir en casi todos. Esa segunda enseñanza de este domingo es no dejarse vencer por las envidias y las rivalidades o incluso la codicia. Si vivimos instalados en la envidia, en las rivalidades o en la codicia, eso va a desembocar en guerras y en contiendas a nivel personal, comunitario e incluso entre naciones. Si queremos de verdad colaborar con Jesús y hacer algo válido en la vida de la fe y en la Iglesia, tenemos que contar en nuestro programa de vida personal y comunitario con una realidad que no nos agrada para nada, con el sufrimiento, el esfuerzo, la renuncia y una entrega gratuita. No podemos olvidar que seguimos a un Salvador humilde, que se hizo el último de todos, aparentemente un fracasado, pero siendo el siervo de todos hasta la muerte. Por eso el discípulo nunca puede ser más que su maestro. La Iglesia tiene que ser servidora de la humanidad. La Iglesia no es dueña. La Iglesia nunca puede considerar que lo sabe todo y mucho menos que exige ser servidas. Hoy vemos en el Evangelio de San Marcos cómo quedan en mal lugar los apóstoles, cuando San Marcos nos cuenta que después del anuncio de Jesús sobre su muerte, cuenta que van andando y discutiendo entre ellos sobre quién era el más importante.
Los discípulos, cuando Jesús le pregunta de qué vais hablando, sintieron vergüenza. Por eso no fueron capaces de decirle la verdad de lo que iban tramando. Nosotros también nos puede ocurrir como a esos apóstoles. Es verdad que tenemos muchas dificultades para entender o querer entender la lección que da Jesús a los apóstoles. Por eso el Señor nos pregunta a cada uno de nosotros: ¿cuáles son tus ambiciones y deseos? ¿Buscas en todo tu propio interés? Y eso no solo lo pasa en la política, sino que también, por desgracia, ocurre en la Iglesia e incluso en la propia familia. Ojalá venzamos esa tentación de querer triunfar y que los demás nos aplaudan y nos admiren. Nos gusta muchas veces demasiado salir en la foto con los famosos. Y hoy vemos cómo Jesús abraza a aquel pequeño, aquel niño, que en esa época de Jesús eran maltratados y no lo tenían en consideración. Ese gesto de Jesús nos muestra la importancia del servicio a los más humildes. Si hoy nos pidieran a cada uno de nosotros atender a un famoso o a una persona importante, seguramente estaríamos dispuestos. Pero cuando toca atender a los marginados de la sociedad, como en la época de Jesús a esos niños, seguramente no les prestamos atención. Cristo nos ha mostrado que durante su vida terrena, toda su vida fue una actitud de entrega a los demás. No he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por los demás. Los discípulos han llegado a ver al mismo Jesús ceñirse la toalla y arrodillarse para lavarle los pies. Y después lo han visto en la cruz, donde entregó su vida por la salvación del mundo. Hoy se nos invita a ser amantes de la paz, comprensivos, llenos de misericordia, para que un día podamos ser merecedores de una de las bienaventuranzas de Jesús. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Que así sea.